Queremos saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet para compartir el estudio de la palabra de Dios. Los hermanos que estamos aquí presencialmente y estamos estudiando este capítulo 12 de la carta a los Hebreos, que comienza hablando de esa carrera cristiana que debemos correr por delante. Y estamos llegando ya a los versículos en Hebreos 12. Hoy vamos a estar viendo el versículo 24. Pero el domingo pasado estábamos hablando quiénes habitarán la Jerusalén celestial. Y vimos allí en el versículo 23, nos decía a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y dijimos que la iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, va a estar morando por la eternidad en esa gloriosa y bendita Jerusalén celestial, que es una ciudad que tiene forma de cubo perfecto, ¿se acuerdan? 2160 kilómetros de frente, de profundidad también 2160 kilómetros y de alto 2160 kilómetros. Y es una ciudad satelital. La otra vuelta hablaba con mi esposa, ¿no? Con Sandra, y me decía si el cielo era en la ciudad solamente, ¿no? Y vemos allí en Apocalipsis 21, no lo vamos a leer ahora, pero Dios va a destruir este planeta. Está preparado para el juicio de Dios. Donde comenzó el pecado, se terminará con el pecado y con el lugar donde comenzó el pecado. Está reservado, dice Pablo, para el juicio de Dios. Ahora Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no mora el pecado como en esta, sino mora la justicia. Y esa ciudad, la Jerusalén celestial, va a descender sobre esa nueva tierra y sobre ese nuevo cielo, y ahí será donde pasaremos nosotros la eternidad. ¿Entienden? Entonces va a haber un cielo nuevo, otro planeta nuevo, Dios va a hacer, y la Jerusalén va a descender sobre este nuevo cielo y nueva tierra. Ahora, la iglesia, la palabra que se usaba como congregación, que se traduce en nuestras Biblias en griego, es eclesia, que es justamente la palabra que indica lo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, los que han confiado en Cristo Jesús desde el primer siglo, con la muerte de Cristo hasta hoy, que son casi 2000 años, vamos a estar entrando por esa calle de oro y esa ciudad de oro magnífica. Allí vamos a estar. Pero no solamente nosotros, la iglesia, porque aquí lo menciona, sino también dice, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y estos son todos los santos justos del Antiguo Testamento. Todos los que no forman parte de la iglesia del Antiguo Testamento son el grupo que también entrará. Y vimos cómo Abraham esperaba esa ciudad cuya fundamento, como dice allí en el versículo 10 de Hebreos, ¿se acuerdan? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo vimos en el versículo 10 del capítulo 11. Pero también su descendencia de Abraham esperaban esa ciudad, versículo 16, pero en realidad anhelaban una patria, mejor es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Así que ahí vamos a estar, todos los salvos de todos los tiempos, morando en la santa y gloriosa ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. Este es el fin de los tiempos y el comienzo de la eternidad. ¿Qué les parece? Así que el Señor prometió que iba a preparar lugar para nosotros en Juan 14,
y cuando esté todo listo, volveré, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en el cielo, en esa ciudad gloriosa, vosotros también estéis. Y eso es lo que esperamos, como Pablo, ¿no? Decía, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Los cristianos del primer siglo vivían pensando que el Señor vendría a buscarles. Y el hecho que han pasado, el hecho que han pasado 2000 años implica no tardanza, sino cercanía. Estamos 2000 años más cerca de su venida. Así que, qué hermoso es poder tener esta bendita y gloriosa esperanza. Pero también vimos, hermanos, si ustedes pueden seguir el versículo 23, nos hablaba también de que la iglesia, especialmente, están inscritos en el libro que está en el cielo, ¿no? Están, como dice allí en el versículo 23, a la asamblea general, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ese libro de registro de vida espiritual llamado el libro de la vida es una evidencia que nosotros somos sus hijos, de que hemos pasado de muerte a vida. Y hoy hay la religión evangélica, creo que sin equivocarme, es en América, Sudamérica, Centroamérica, la que más ha crecido como grupo religioso. Pero no todo lo que es evangélico es salvo. No toda iglesia predica la salvación por fe, por gracia, la salvación en Cristo Jesús como la única manera de entrar al cielo. Por eso, cuando allá se pase lista, ¿se acuerdan? El himno, yo estaré. Y está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y nos decía Apocalipsis 21-27, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo para repasar lo que fue el domingo pasado. Un versículo tremendo. Nos dice Apocalipsis 21-27, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor, antes de entrar, va a preguntar al ángel seguramente encargado tu nombre, y van a abrir el libro de la vida y el Cordero, y tu nombre tiene que estar allí. Por eso, cuando el Señor estaba hablando de que vendrían muchos enseñadores falsos, engañadores y falsos profetas, y muchos se le van a presentar, dice el Señor, en aquel día dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros en tu nombre. Pero yo os declararé, no os conozco, apartados de mí, los que practican la maldad. ¿Te conoce el Señor? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Porque es el libro que te va a habilitar para entrar. Tu nombre está ahí. ¿Está tu nombre ahí? Y eso es fundamental. No ser religiosos. No estar convencidos y no convertidos. Y uno de los grandes males de este tiempo es la cantidad de iglesias que hay por todo el lugar, pero que cuando uno habla con las personas no saben dónde van sus almas, o creen en un evangelio por obras. Cuando estábamos de vacaciones llegó una persona que traía el agua y nos pusimos a hablar, y bueno, y ahí él nos dijo,
me dijo a mí, ¿no? Que él tenía que guardar esa salvación y cuidarla, porque si no, se iba a perder. Así que hacía como no sé cuántos años que iba a la iglesia y nos encontramos por doquier. El problema no es la cantidad de iglesias, sino que predican las iglesias cristianas evangélicas hoy. Pero allí no hay lugar para aquellos que no estén anotados sus nombres en el libro de la vida y el Cordero. Así que, volviendo a Hebreos, vamos a ver el versículo 24, con la ayuda de nuestro Dios en esta noche. ¿Quiénes van a estar en la Jerusalén celestial? Por supuesto, Dios, el Padre, que se menciona allí como juez de todos. Dios el Padre. Pero también va a estar, ya hemos visto, los ángeles, que son millares y millares y millares de ángeles, que no se pueden contar. Esas miriadas, esa palabra es incontables ángeles. Millones estarán también en esa Jerusalén celestial. Pero miren el 24, dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Quién va a estar en la Jerusalén celestial? Por supuesto que va a estar el Padre, el Dios y juez, pero también va a estar ¿quién? Jesús. El Jesús que apareció glorificado a los discípulos y anduvo 40 días hasta que fue ascendió a la gloria. Ese Cristo glorificado nosotros le podremos ver. Es algo que me impacta, hermanos, pensar de que Dios se hizo como nosotros y va a preservar esa forma, ese aspecto, para que nosotros podamos compartir, disfrutar y ver por la eternidad a nuestro Creador. El Jesús que descendió, el Jesús que se humanó, el Jesús que conserva las marcas de los clavos y el costado abierto, nosotros le veremos un día en el cielo y moraremos con Él por la eternidad. Dice a Jesús, acá lo dice el versículo 24. ¿Quién va a estar en la Jerusalén celestial? Jesús, el Cordero. Ahora, se lo menciona como el mediador de un nuevo pacto. Esa palabra mediador está hablando de que media. ¿Qué es un mediador? Es una persona que media entre dos partes para conseguir la paz. Justamente en este conflicto que hay actualmente entre Rusia y Ucrania, estaba escuchando al presidente de Ucrania pidiéndole a Biden que sea el gran líder de la paz, que él pueda actuar a interceder. Claro, hay mucho interés acá. Hay una disputa mundial por el poder. Pero más allá de eso, imagínense las páginas mañana diciendo: hay paz entre Rusia y Ucrania, cesó la guerra porque hubo un mediador que pudo interceder entre ambas partes y lograr la paz. ¿Qué tal? Sería el titular, los titulares de todos los portales en el mundo. Ahora, Jesucristo nos dice acá, el mediador del nuevo pacto. Y esa palabra, como dijimos, mediador es alguien que media entre dos partes para conseguir la paz. Ahora, ustedes recordarán, no sé si recordarán, que nosotros, antes de conocer a Cristo, fíjense lo que dice allí en Romanos, capítulo 5. ¿Por qué un mediador se necesitaba? Porque nosotros estábamos en guerra con Dios, enemistados con Dios. No Dios con nosotros en un sentido de que Él no provocó
ese distanciamiento, sino que fue un distanciamiento voluntario, y por escoger el pecado, el hombre se transforma en enemigo de Dios. Y tú, hermano, y yo, antes de conocer a Cristo, fíjate lo que éramos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice Pablo, porque si cuando éramos enemigos, miren la posición que teníamos con respecto a Dios, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Fíjense cómo, por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. Para que se lograra la paz entre Dios, el Padre, y la humanidad, que estábamos en enemistad. Cristo tuvo que tomar forma humana y venir a mediar. Pero para que esa paz se pueda sellar, tuvo que Él venir a ocupar nuestro lugar en la cruz y derramar esa sangre para que esa ira de Dios y ese odio hacia el pecado que Él tiene como un ser justo y santo pueda ser quitado. ¿Cómo pudimos obtener el perdón, hermanos? Porque Cristo tuvo que morir y pagar nuestra deuda, derramar su sangre en esa cruz para que la paz se pueda hacer entre el cielo y la tierra. Cristo tuvo que padecer en esa cruz para ser el glorioso mediador, redentor y salvador. Observa lo que dice Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 19. Colosenses 1, 19. Dice la palabra de Dios: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Ahí se pudo sellar la paz, porque lo que producía el conflicto era el pecado, y Cristo pagó la deuda y dijo: consumado es. Entonces ahí podemos estar en paz con Dios, porque el elemento que nos transformaba en enemigos, el pecado, fue eliminado. Pero ¿cuánto costó la paz? La sangre de su cruz. Me encanta esa expresión. Miren lo que dice allí. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 20. La paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Esa sangre bendita del Cordero de Dios terminó con la enemistad, selló la paz, y ahora podemos disfrutar con Dios una eternidad. Fíjense, para terminar con el versículo, unos versículos más, dice el versículo 20 que estamos leyendo: repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, observen, ocupado en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí está. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Jesús? El mediador de un nuevo pacto, un pacto que Él hizo en su sangre y con su sangre. Fíjense lo que leemos allí en Lucas cuando el Señor estaba con sus discípulos, Lucas 22. Ellos estaban celebrando la Pascua judía, la última que iban a comer. Y en Lucas 22, versículo 17, dice:
Vamos a leer el 15. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que desde ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Y habiendo tomado el pan después de haber dado gracias, lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Ahí está lo que dice el escritor a los hebreos. ¿Quién es Jesús? Él es el mediador. ¿El mediador de qué? De un nuevo pacto. ¿Cómo hizo ese pacto? Lo selló con su propia sangre. Observen ahí, volviendo a Hebreos 12, nos dice, versículo 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada, fíjense cómo habla, ¿no? La sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Y indudablemente que cuando habla de esa sangre de Cristo, dice que es mejor que la sangre de Abel. Esa palabra mejor significa más ventajosa, esa sangre, más útil que la sangre de Abel. Y recordemos que Abel es el primer justo que muere asesinado por su hermano Caín por haber presentado a Dios un sacrificio conforme a lo que Dios había determinado para acercarse a él cuando pecaron. Trajo un cordero y esto agradó a Dios porque él estuvo siguiendo la forma establecida por Dios para acercarse a él. Pero Caín trajo el fruto de la tierra y esa sangre, fíjense, vamos a Génesis capítulo 4. Es una sangre, la sangre habla, podríamos decir, ¿no? La sangre que clama. Una de las cosas que se estudian en las escenas del crimen es si hubo sangre. Y hay un producto que se pone donde sale que sangre hubo allí, aunque si uno lo quiera limpiar y le pasa productos, está la mancha ahí, está la sangre derramada, está el testimonio y la evidencia para buscar al culpable. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, observen el versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre del justo clamaba ante la presencia misma de Dios. Por eso Dios descendió a hablar con Caín. Ahora, este clamor de la sangre de Caín es diferente a la sangre derramada de Cristo, porque aquí esta sangre del justo, el primer justo mártir que fue derramada fue Abel. Por eso es tan importante, por eso la menciona el escritor a los hebreos. La sangre de Abel, el justo asesinado, demandaba y clamaba por justicia y venganza. ¿Qué te parece, Sam? Clamaba por justicia y venganza. Y Dios descendió a hacer justicia y hacerle pagar por su terrible asesinato y homicidio. Entonces, la sangre que clama
¿Y cuánta sangre de justo se ha derramado desde Abel? Y justamente fíjense Jesucristo hablando de este mismo tema con los religiosos, los fariseos, los escribas. Vamos a ver un pasaje allí en Mateo 23. ¿Qué poder que ha tenido esta sangre? Que ha trascendido los tiempos. La sangre de Abel. El Señor lo menciona también. Observen en Mateo 23, versículo 34. Miren lo que dice. El Señor Jesucristo está hablando. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, dice el Señor, sabios y escribas de ellos. A unos los mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Está hablando con quién? Con escribas y fariseos, los religiosos del pueblo, que eran perversos personajes de poder, que utilizaban ese poder para asesinar a aquellos que venían a traerle el mensaje de Dios, para que se arrepientan, para que cambien. ¿Entienden? Y Él está profetizando qué es lo que van a hacer futuramente, pero también les va a recordar qué han hecho históricamente los religiosos falsos judíos con los que Dios les mandó. Miren lo que dice 35. Para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Observen, desde la sangre del justo Abel, y lo vuelve a mencionar. Cristo recordó la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. ¿Y saben por qué lo mataron a Zacarías? Dice que se llenó su espíritu, el Espíritu Santo llenó su corazón, se levantó delante del pueblo en una altura y le dijo que debían arrepentirse de su pecado y su maldad. Habían abandonado a Cristo, habían volvido a la idolatría. ¿Saben cómo termina la historia? El rey dice: asesínenlo. A pedradas murió Zacarías. ¿Por qué? Por predicar el mensaje verdadero de arrepentimiento. Y ellos, el rey de Judá, lo asesinó. Joás. Tremendo, ¿no? Yo estaba leyendo, si lo quieren leer después, en 2 de Crónicas 24. Lean y fíjense la historia. Pero Jesucristo está anotando todo. Y la sangre de los justos, desde Abel hasta acá, tiene un castigo, tiene un clamor. ¿Se entiende esto, no? Tremendo, ¿no? Ahora, siempre ha venido esa sangre derramada por la falsa religión, por aquellos que dicen creer en Dios, pero son perversas personas, pecadoras, asesinas. La sangre derramada viene de parte de ellos hacia los profetas, hacia los escribas, hacia los hombres de Dios, que Dios envió. Y por supuesto, fíjense cómo termina esta porción, el versículo 36. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué vendrá? La culpa de la sangre justa derramada sobre la tierra de la sangre de Abel. Quiere decir que el castigo sobre Jerusalén es consecuencia de tanta sangre derramada injustamente sobre la tierra por estos líderes religiosos. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa se os deja desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más.
hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La sangre de Cristo. Me acuerdo cuando el mismo pueblo, incitado por estos líderes, dijo, ¿qué hacemos con el Cristo? Crucifícale. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay una sangre que clama. La sangre de Abel está allí. Pero la sangre de Cristo, observen, volviendo a hacer de dónde sale esta mención del escritor a los Hebreos, Dios tiene todo registrado y no se le escapa nada, y en su tiempo todo será juzgado. A Jesús, volviendo a Hebreos 12, versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, esa sangre que Cristo derramó, hermanos queridos, la derramó allí dentro de la ciudad cuando fue castigado casi hasta la muerte, y cuando fue por la vía dolorosa saliendo hacia afuera de la ciudad, iba esa sangre siendo gota a gota, caía sobre ese camino, era un camino de sangre, y lo último que le quedaba fue entregado, esa sangre fue rociada sobre la cruz, hasta el último lanzazo del romano que abre su costado, y la última gota de sangre, de los casi 5 litros que una persona tiene, toda esa sangre bendita del justo Jesús fue derramada por nosotros en la cruz. Qué tremendo, que cuánto costó que nosotros podamos estar en ese lugar maravilloso, porque hubo un sacrificio inmenso, y habla de Jesús en la parte humana. ¿A quién vamos a ver, hermanos, así? Ahí va a estar Jesús. ¿Quién es? El mediador de un nuevo pacto y la sangre rociada que Él ya derramó, que habla mejor que la sangre de Abel. Esta es una sangre, la sangre de Cristo, que otorga misericordia y perdón. Observen lo que dice Hebreos 8:12, ahí en el mismo libro. Hebreos 8:12 dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? Hebreos 9, allí en el capítulo que sigue, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. ¿Qué te parece? Ahí habla de mediador de un nuevo pacto. Él murió, Él entregó la sangre, derramó sangre, nos redimió, nos compró del mercado de esclavitud y nos ha hecho libres. ¿Qué poder que tiene esa sangre? Un poder que alcanza a toda la humanidad. Por eso es más ventajosa y útil que la sangre del justo Abel, que por supuesto fue derramada allí en Génesis y clamó a Dios. Y Cristo recordó esa sangre del justo que murió de esa manera como mártir, ¿no? Por haber acercado a Dios de la manera justa y correcta. Ahora es tremendo, ¿no? Porque nos dice, hablando en el versículo 25, observen allí, hay el precio por rechazar la palabra. ¿Qué pasa cuando todo esto que estos hebreos estaban escuchando, esta exposición, simplemente nosotros vimos
una pequeña muestra de un capítulo. Imagínense lo que es haber llegado los 11 capítulos anteriores a un hebreo, escuchar semejante exposición de lo que es la persona bendita de Cristo Jesús, ¿no? Queriendo volver hacia atrás, queriendo volver al mundo, queriendo volver a los rudimentos, queriendo volver a la ley, queriendo volver a los sacrificios, queriendo volver a las sombras. Y dice allí el versículo 25, mirad que no rechacéis al que habla. Hay una solemne advertencia de parte del escritor a los hebreos, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestaba sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Entonces hay una respuesta que Dios espera de nosotros. ¿Para qué tenemos la verdad si no la creemos y no la vivimos? ¿Para qué tener un mensaje claro si no va a afectar la fibra íntima de nuestro corazón? Entonces el escritor le dice, no tienen que rechazar al que habla. No tienen que rechazarlo. Esa palabra rechazar está hablando justamente de... Les quiero mostrar acá la palabra en el original. Está hablando de despreciar la palabra. Alguien que desprecia la palabra. Y habla del ejemplo de lo que pasó con los judíos cuando tuvieron el encuentro con Dios. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí. Y dice, y lo pone como ejemplo, mirad que no rechacéis al que habla. ¿Por qué? Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestaba sobre la tierra. Y vamos a detenernos allí un segundo. ¿Cómo fue esto? Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud física. Pero nadie es libre verdaderamente si no tiene una ley, una palabra que te hace diferente y distinto al mundo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Dios cuando se encontró con su pueblo? Cuando ya habían pasado el Mar Rojo y empezaron a transitar por el desierto. Los llevó para darles la bendita y gloriosa palabra que los iba a hacer distinto y diferente a todas las demás naciones del mundo, considerados bárbaros, animales. Ellos tenían una ley completa, justa y perfecta, y eso era lo que iba a hacer de ellos un pueblo especial, sacerdotes de Dios, un especial tesoro que Dios quería que las naciones pudieran conocer a Dios a través de su pueblo, pero necesitaban la bendita palabra. ¿Se entiende ahí? Volviendo a Éxodo 20, porque ya esto lo hemos visto, pero ¿se acuerdan cuando Dios se presentó ante el pueblo? Tenían temor, cuando se acercaron, como decía el escritor a los hebreos, al monte Sinaí, que podían estar ahí al pie, que temblaban las rodillas ante la poderosa y majestuosa presencia de Dios. Fíjense cómo fue esa respuesta. El precio de rechazar la palabra. Éxodo 20, versículo 18. Dice, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Esto fue lo que produjo la presencia de Dios. La presencia de Dios. Una presencia que te hacía temblar, literalmente. Temblar. Ahora, fíjense lo que le van a decir a Moisés, versículo 19. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Era un temor que te llevaba a pensar de que podías morir seco ahí, fusilado, muerte súbita, por la presencia impactante e imponente de Dios.
tenían miedo a la muerte. Ahora, fíjense las palabras del líder. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Si no tenemos temor a Dios, nunca vamos a dejar de pecar, nunca vamos a querer cambiar, ¿no es cierto? Porque el principio de la sabiduría, nos dice Proverbio 1:7, es el temor al Señor, a Jehová. Y de ahí arranca todo. Si no hay temor a su persona, si uno dice, bueno, total, soy salvo, por gracia, la salvación no se pierde, sigo para adelante, total vuelvo, me aparto y Dios me perdona y me restaura. Y no tengo miedo a que Dios pueda quitarme la vida, ¿no es cierto? Entonces ese temor no va a tener ningún efecto. Una frase que escuché de un gran maestro que tiene una tremenda sabiduría dice lo siguiente, y anótenlo y márquenlo. Uno no se somete a lo que no le teme. Uno no se somete a lo que no le teme. Si vos no tenés temor de Dios, no te vas a someter a Él, a su persona, a su palabra. Porque vos decís, no pasa nada, puedo ir hasta allá y vengo. Es muy astuto el diablo, te engaña. Cuando fue a Eva le dijo, no morirás. Dios dijo que vamos a morir, no van a morir, no hay consecuencias. Dios sabe, porque es egoísta, que del día que de él coman de esa fruta prohibida, vuestro entendimiento serán abiertos y seréis igual a Dios. Oh, mira, qué malo este Dios, ¿eh? Así que no morimos, no morirá. No hay consecuencia, dale para adelante. Y ahí comió Eva. Ya sabemos la historia. Pero de esa misma astucia, como dice Pablo, la vuelve a utilizar hoy con nosotros, los cristianos, con la iglesia. No hay ese temor que te lleva a no pecar por las consecuencias. Dios va a perdonarte siempre que vos te arrepientas, pero las consecuencias uno las va a llevar a veces hasta la misma muerte. Y esto fue lo que pasó con el pueblo. Dios le dijo a través de Moisés, para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequen. Versículo 21. El pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. La amonestación desde la tierra, yo creo que indudablemente está hablando de que la ley vino en el monte Sinaí. Esa ley que ellos no cumplieron ni practicaron. Porque mientras estaban Moisés recibiendo 40 días y 40 noches todas las instrucciones de Dios y venía con los 12 mandamientos escritos por el dedo de Dios en las piedras, Dios le dice, bajá porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, están haciendo una perversa fiesta de idolatría, de perversión sexual y tenés que venir a actuar. Entonces, no tuvieron temor de la palabra. Desde la amonestación, desde la tierra, porque fue en el monte Sinaí donde recibieron la ley. Y fíjense, por ejemplo, para que tengamos una idea, cuando habla Esteban, Hechos 7, el otro mártir que derramó sangre, que fue puesta la ropa a los pies de un tal Saulo, y él estuvo de acuerdo con esta
otro pecado más y sangre de otro justo. El primer mártir de la iglesia, Esteban. ¿Por qué lo asesinaron a Esteban? Porque predicaba con la verdad. Y Esteban dice allí, Mateo 7, ¿lo tienen? Versículo 38. Con esto terminamos. Mateo 7, 38. Dice: este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y cuando nuestros padres y el que recibió palabras de vida para transmitirla a vosotros, está hablando de este tiempo que leímos recién, cuando recibieron la ley, a la cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Se querían volver a la esclavitud y al mundo. La rechazaron a la palabra. Fíjate lo que dice, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le ha pasado. En aquellos días hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en la obra de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército de los cielos, como está escrito en el libro del profeta. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Ven? Israel tuvo esta actitud frente a la palabra preciosa que Dios les entregó. La desecharon, la rechazaron, no les sirvió para nada, al contrario, querían volver a Egipto. Ahora, hermano, qué triste cuando un cristiano no entiende la gracia de Dios, no entiende el privilegio que tenemos en este tiempo, pero también la responsabilidad de ser diferentes, de ser distintos, de mostrar a Cristo, de no volver, si hemos tenido un pasado de pecado, no querer retornar hacia atrás. Tener miedo porque nuestro Dios lo vamos a ver después. Es un Dios que nos ama profundamente, pero que Él quiere que nosotros le temamos. Saber que Él puede terminar con mi vida en este mismo instante y terminar todo para mí, mis planes, mis proyectos. Si uno no tiene ese temor de no quererse alejar del camino del Señor, que te da lo mismo, seguir o no, servirle o no, honrarle o no, hacer bien que hacer mal. Tenés que tener cuidado porque Satanás nos está acunando con todo su sistema, el cosmos, el mundo, y nosotros nos estamos perdiendo nuestra identidad y perdiendo nuestro propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra: rescatar y salvar a los que se pierden y mostrarles a Cristo. Tener cuidado, porque rechazar la palabra y al Dios de la palabra tiene un costo muy alto, y lo vamos a ver el domingo que viene. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que su palabra pueda llegar a nuestros corazones.